La vía del conocimiento. Efectivamente, la mente, que realmente está despierta y que descansa en la eternidad del amor, que es todas las cosas, puede dejar reposar la cabeza de un ser querido, verle tomar su último aliento, sentir una pequeña oleada de emoción pasar, y todo eso es la desvinculación de los campos áuricos a nivel físico. Eso es todo lo que pasa. Entonces permites que una pequeña sacudida de lágrimas te atraviese. Sonríes y te vas. Oh, qué dulce fue. Qué dulce es, pues el amor es eterno. Y siempre que dos mentes se han unido en el amor, la separación es absolutamente imposible. Así que, ¿cuál es el problema? Y permites que tenga lugar eso que tu mundo llama muerte. Y no obstante, la muerte es irreal para la mente que descansa en la perfecta paz del conocimiento. Queridos amigos, que me habéis acompañado más de lo que podéis recordar. Siempre se trata de un viaje de recuerdo y olvido. Esto es lo que hace que ese viaje sea el de ustedes. Obtienen un pequeño atisbo o una prueba de Dios. Le dicen al mundo que eso es lo que quieren, pero de inmediato deciden olvidarlo de nuevo para poder experimentar la dulzura de la búsqueda. Se han vuelto adictos a ser buscadores, y para buscar primero deben apartar hábilmente lo que de todas maneras es siempre de ustedes, para así emprender de nuevo otro viaje de búsqueda. Encontrar, que es lo mismo que descansar en el conocimiento, lo mismo que la conciencia crística, lo mismo que la perfecta paz. Encontrar requiere renunciar al juego de la búsqueda. Una persona así no puede ser reconocida por las mentes del mundo. Una persona así camina por el mundo, pero interiormente está vacía. Esa persona es simplemente un canal en el que ya no hay bloqueos para la ofrenda de la gracia de Dios. Han viajado tanto conmigo que les he enseñado a ustedes mismos que la única manera de estar en relación conmigo es depender de mí. Han viajado tanto tiempo conmigo que no pueden imaginar o no se permiten imaginar que son iguales a mí. No se permiten imaginar desprenderse de mí. Y no obstante, les digo, para entrar en la plenitud del amor, se requiere soltar todo lo que han poseído, incluso si esa posesión soy yo. Pues el amor requiere, finalmente, que entres por la puerta hacia el reino y declares: yo soy aquel, enviado por el Padre, creado con anterioridad a todas las cosas. Soy solamente amor. No soy mi mente, no soy mi cuerpo, no soy mi personalidad, no soy mi historia, no pertenezco al mundo. Soy esa vibración, esa nota de amor. Soy el Cristo y como tal realmente permanezco. Amo por igual, amo sin reservas, amo sin una actitud posesiva. Amo solamente para extender la presencia de Dios, para que los demás puedan tocar ese lugar dentro de sí mismos y ser liberados. El amor no puede poseer. Siempre que hay un rastro de condicionalidad, ten por seguro que la perversidad del miedo está ganando predominancia. Por lo tanto, si no puedes renunciar a tu mascota, si no puedes abandonar el objeto que está en la mesa de tu cocina, si no puedes entregar a un ser querido a la muerte, si no puedes renunciar a un ser querido que cambia de opinión y decide irse a la Antártida con alegría, ten por seguro que todavía hay un espacio dentro de ti que requiere corrección. La corrección requiere disposición, intención, y la intención requiere tu deseo de disolverte cada vez más profundamente en el amor que Dios es. Si quieres conocer el amor de Dios, debes ser ese amor. No puedes conocerlo. Debes ser literalmente la presencia de ese amor. Solo entonces conoces realmente a Dios.
Esta es pues la esencia de la vía del conocimiento, conocer siendo aquello de lo que tienes conocimiento, experiencia directa, aprehensión directa, eligiendo ser solamente eso. Por eso el conocimiento es una experiencia mística. Por eso el verdadero conocimiento tiene la cualidad de ser inmediato. Ninguna teología, religión, filosofía ni explicación sirven de intermediarias. Las palabras son solamente símbolos de símbolos, son símbolos de ideas, y las ideas están todavía a un paso apartadas de la realidad. Quien conoce el amor lo conoce porque cada célula de su ser es la presencia del amor. La vía del conocimiento culmina con tu perfecta determinación de ser la presencia del amor que Dios es. Ahora bien, si quieres conocer realmente el amor, mira las cosas que temes, descúbrelas, desentiérralas y sácalas fuera de ti. Ten por seguro que si en algún momento debes examinar a otra persona y analizarla, hay algo que temes. La vía del conocimiento puede culminar solamente con la transformación de tu mente a tal nivel de completitud que se sientan en su mecedora y digan: solo existe Dios, nunca ha habido un yo separado, nunca pudo haber ninguno, solo existe este instante en el que el amor puede danzar, puede ser celebrado y puede ser extendido. Padre, ¿qué podemos crear hoy que le ofrezca al mundo la gracia de lo bueno, lo santo y lo bello? Una vez describí el estado de conciencia más elevado, el estado de purificación más elevado, como aquel en el que el Hijo ha despertado, mira a su alrededor y vislumbra la infinitud. No ve dónde empieza Él y dónde termina el Padre, pues tal es su unión, tal es su vínculo, tal es su danza, lo no formado. Y lo formado, la fuente y lo creado, el creador y lo creándose. Así es tal vínculo alquímico, que no se puede mirar y ver dónde termina el alma y dónde empieza el creador. Y no obstante, la mente despierta sabe que ella sigue siendo la creada y se entrega en gozo perfecto a cada instante. Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y no en sumisión, sino porque la cordura ha regresado. Ella reconoce que nunca ha sido aquella diminuta mosquita, lamentándose y llorisqueando y tratando de que la vida funcione como piensa que debería funcionar. Entrega cada instante, se disuelve en cada instante, mora en cada instante. Sabe que solamente el amor de Dios es real. Padre, ¿qué quieres que haga? Y se expone a sí misma y recibe las piedritas que son arrojadas en su estanque, pero ahora no por su propia mano, sino por la mano de la gracia, la perfecta mano del misterio que he llamado Abba, ese amor, esa fuente creativa, ese poder, ese gozo, ese sublime, dulce, dulce misterio que continuamente está creando, pues el amor debe extenderse a sí mismo. Ya no hay implicación ni preocupación por el cuerpo, ya no hay implicación ni preocupación por el estado del mundo, ya no hay implicación ni preocupación por nada, solamente existe la eterna danza de la creación. La mente despierta sabe que ella es una participante en el misterio perfecto y que ya no hay absolutamente ningún bloqueo ni ningún miedo. Y allá donde te encuentres, si se te pide ser crucificado, verte muerto y enterrado, de modo que sacude al mundo y éste se da cuenta de que hay algo más que sobrevivir, lo haces. Si llegado el caso te da por escribir libros, lo haces. ¿Y qué? No estás apegado. El flujo de la creatividad se está moviendo a través de ti. Si se te pide que tomes una simple imagen que yo puse en la mente de cierto artista y distribuirla a 15 millones de personas,
simplemente lo haces, pues ya no estás apegado a tu ego. Si yo te pido, si el amor te pide a través de mí o de otra persona, que te dirijas a los confines de la tierra para construir una choza y entonar cánticos, vas y lo haces. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Eres libre como el viento, y solamente los nacidos del Espíritu conocen el Espíritu. El Espíritu viene y va donde quiere. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Desconciertas totalmente a las mentes de la humanidad. Eres libre, pues no escuchas otra voz que no sea la voz del amor. ¿A qué te aferrarías en un mundo de ilusión? Aprende a reparar en el contenido que impregna toda forma y saborearás la libertad perfecta, el alivio del dolor que procede del apego a la forma, incluso la tuya, incluso justo con los pensamientos que tenías ayer y creías que eran ciertos. Como hoy has sido llevado al amor todavía más profundamente. Lo que está en el pasado puede desaparecer. Ayer pensaba que conocía a Dios. Ajá. Hoy conozco a Dios todavía más profundamente porque he anulado mi necesidad de tener razón sobre aquello que una vez pensé que era verdad. Padre, dame todavía más de ti. Padre, dame todavía más de ti. Quiero más. Deseo más. Eres infinito. Eres mi amado. Solamente quiero morir en ti cada vez más profundamente. Dame más de ti, para saborearte, para devorarte, para morir en ti cada vez más. Cada vez más se convierte en un viaje eterno, sin fin, hacia una meta que nunca ha cambiado, un viaje sin distancia. Solamente la experiencia sublime de saborear a Dios y de entregar después ese gusto para probar todavía más. El amor llega para sustituir el miedo y aprender a saltar para acoger el paracaídas se convierte en un delicioso juego para jugar. Cuando decidí permitir la crucifixión, salté. ¿Puedo encontrar en esto a mi Padre todavía más profundamente? Para mí fue la culminación de una vida en la que desarrollé la confianza de que mi Padre siempre me agarraría. Por cierto, ese viaje no ha terminado nunca. Y aquellos de ustedes que quieran venir donde yo estoy, tengan la seguridad de que es mejor que no pierdan ni un solo instante, pues estoy continuamente muriendo más y más en Dios. Pero, queridos amigos, acabaremos esta breve hora con esta sugerencia. ¿Dónde hay todavía miedo en mi mente? ¿Hay algo que todavía tema? ¿Acaso la muerte de un marido o una esposa? ¿El crecimiento de un hijo? ¿La pérdida de un trabajo? ¿No tener techo? ¿Dónde está el límite de tu miedo? ¿Puedo imaginar mi vida sin un hombre? ¿Puedo vivir sin una mujer en mi vida? Esto no es más que algo sin sanar, lo que llamas asuntos paternales o maternales. Es un problema de autoridad. Los despiertos moran solo con Dios. Ya no pueden comprender el poseer o el estar poseídos. Permiten todas las cosas, confían en todo, aman sin reservas a quien se presenta ante ellos como la encarnación de su mismísimo amado. El contenido o esencia que es la presencia de Dios, pues cuando miras a un hermano o hermana y solamente ves Cristo, has mirado con los ojos de Cristo y Cristo simplemente ama.